quieren prohibir el lenguaje inclusivo, salió el índice de desempleo y hoy Argentina es un país mucho más justo que ayer. 55 afirmativos, un negativo, 6 abstenciones. Muy bien. Salió la ley, Diana. Otro día más en este hermoso e inclusivo país. Hoy es un día histórico. El Senado aprobó la ley de cupo travesti trans y desde ahora el Estado deberá cumplir con un cupo del 1% de la dotación administrativa. Noticia no, notición. Yo a nivel personal lo festejo mucho, es un día histórico para nosotras, las compañeras trans y también los compañeros, los varones trans que están también en nuestro gran colectivo LGBTIQ. Hoy salió el nuevo índice de desempleo en nuestro país y ese es un número que siempre duele. ¿Remontaremos después de la pandemia? ¿Qué debe hacer el gobierno para fomentar el empleo? Lo charlamos con Ricardo López Murphy. Trabajo muy duro, como un esclavo. Además, parece que 2 abogadas presentaron un proyecto de ley para prohibir el lenguaje inclusivo en cualquier tipo de acto o documento del gobierno. Una pregunta nomás, ¿no se la pueden agarrar contra algo más jodido? No sé, un proyecto contra el frío, contra la menta granizada, algo así. Laburen, viejo, laburen, laburen. Por último, este fin de semana se vencen las restricciones vigentes y parece que las nuevas medidas en la ciudad de Buenos Aires se vienen con más apertura. ¿Es momento de abrir más? ¿No siguen demasiado altos los casos? 80 días que no la pongo por culpa de la cuarentena. Arranca Fuego Amigo, un programa para todos, todas y todes. Y anda a prohibir eso. A todas, a todos. Yo digo todes, pero cada uno que hable como se le cante. Yurman, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Cata? Bienvenidos a todos, a todas y a todes también. Bueno, impactante carta. Los artistas y los intelectuales se están metiendo de lleno en esta campaña legislativa. Insisto, con una carta realmente impactante, con el contenido de esa carta muy fuerte, muy crítico hacia el gobierno nacional, no en un punto o en dos, en varios puntos. Y además personajes, Diego, de relevancia pública, como por ejemplo Beatriz Sarlo, que no era común que firme este tipo de cartas, ¿no? Tan contundentes en contra del kirchnerismo. La novedad en todo caso también es con quién se asocia Beatriz Sarlo para dar a conocer esta carta. Me parece que con intelectuales, artistas que habitualmente, no digo que esté en la vereda de enfrente, pero que no comulgaba. Sin embargo, en este punto se han juntado para dar a conocer esta carta, insisto, muy impactante. Hay muchos intelectuales ahí también, ¿no? Muchos intelectuales de prestigio. Bueno, está, por ejemplo, Santiago Kovadlov, está Alfredo Casero, hay artistas y también intelectuales, está Luis Alberto Romero. Juan José Sebrelli, ¿no? También. Sebrelli, que fue, creo, el impulsor de esta carta pública, está Alejandro Fargosi. Bueno, la verdad, Liliana de Riz, hay muchísimos intelectuales, académicos, también colegas y artistas, gente del mundo de la cultura, que están firmando esta carta donde están aseverando cosas muy fuertes en contra del kirchnerismo. Son muchos conceptos, pero nos vamos a detener en algunos que nos parece interesante reflexionar y debatir acá en Fuego Amigo. Bien, vamos a arrancar 3 o 4 puntos, vamos a recuperar de esta carta. Primera frase, si el kirchnerismo suba nuevas bancas, vaciará hasta la última gota de esta democracia. Vaciará Repito, hasta la última gota. Si el kirchnerismo suma nuevas bancas, vaciará hasta la última gota de esta democracia. Fuerte. Fuerte, en este punto yo creo que da para el debate. En este punto no coincido con esta carta. Yo creo que si la gente vota el kirchnerismo y el kirchnerismo ocupa más bancas, es la elección más democrática que puede haber. Sí, todo esto además se dice desde la democracia. Más allá del resto de los puntos que ahora vamos a debatir, decir que no es democracia en este momento desde la democracia es hasta contradictorio, ¿no? Sí, yo arrancaría o le daría un marco a todo esto, a lo que vamos a leer a continuación, que es no dejar de pensar quién enuncia y qué objetivo busca y qué tipo de narrativa, porque en el fondo se está queriendo construir un relato. ¿A qué te estás refiriendo? Porque la verdad que hay puntos que yo estoy de acuerdo con Lo vamos a discutir. Yo lo que pido es, más allá de nuestra subjetividad política, que todos y todas la tenemos, y está bien, tratemos de encontrar argumentos, porque el objetivo de esto es, insisto, generar una narrativa que a un sector de la sociedad al que este mensaje le puede llegar a llegar, implique una acción
en la participación democrática a través del miedo. No, y eso es lo que más bravo me parece. ¿No te parece, digamos, más allá de que si estás de acuerdo o no, que es interesante que gente del mundo académico, del arte, se involucren y den su opinión? No, me parece interesante que se involucren y participen. El tema es lo que dicen. Yo te digo, para mí esto es terrorismo político. Pero pará, terrorismo porque político. Lo que dicen no estás de acuerdo, entonces es terrorismo. Pero no es un problema estar de acuerdo o no. Hay flagrantes mentiras. Flagrantes mentiras. Incluso, sobre el final, lo que busca es condicionar a una oposición absolutamente heterogénea, que no da pie con bola y que se dijeron de todo durante mucho tiempo. Y está bien que encuentre punto de contacto. Yo vengo defendiendo la interna de la oposición, pero les dice, che, mirá que el riesgo es que vayamos a un modo de golpe de Estado, porque lo dicen en el comienzo. No estoy de acuerdo con ir con a lo que un está modo de pasando, golpe de Estado que nada tiene que ver con los golpes militares. A mí me parece, nosotros el otro día pusimos al aire un poquito las expresiones de distintos referentes regionales poniendo democracia o algo, ¿no? Sí, total, gravísimo. O sea, como eso. si cualquier cosa poniera en riesgo la democracia. Estamos en un Estado absolutamente democrático, hay elecciones, se han respetado los resultados de las elecciones, de las últimas elecciones, cuando el kirchnerismo ganó y cuando el kirchnerismo perdió. Y en este punto en particular yo no comparto esta visión de efectivamente trasladar el miedo ante la posibilidad de que no haya democracia. Vota la gente, Además, no creo que esté planteado por lo menos esta duda. ¿Cuáles son los elementos objetivos que le permiten pensar que el gobierno, porque tenga más bancas, va a ser probablemente tenga que ver una democracia? ¿Cuál digo? No, más están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión en una democracia diciendo pero esto. El kirchnerismo tuvo mayorías en el Congreso anteriormente. Sí, yo creo que este cuestionamiento viene a colación de otras afirmaciones que aparecen aquí en el documento. Pero voy a leer. Agregado. Por eso digo, no perdamos de vista que todo lo que se dice a continuación es en función de una amenaza de acabar con la democracia en la Argentina. Bueno, ahí Porque vamos. vos podés discutir algunos puntos, pero todo lo que se dice ahí es, por esto, lo que les decimos es que hay un partido político electo democráticamente que quiere arruinar la democracia en la Argentina. Está bien, bueno, pero por eso para mí hay es críticas conducir a través del miedo. que son interesantes, por lo menos siempre de hay escuchar, críticas, ¿no? siempre hay críticas, pero en función de generar terror en la sociedad, no. Bueno, vamos a la otra frase y vamos a seguir profundizando un poco en nuestra propia discusión. Dice, el kirchnerismo intentó apropiarse de la prensa, colonizar la justicia y perpetuarse en el poder mediante la alternancia familiar, ¿no? Esto es Néstor y Cristina, entiendo yo. Que está prohibido por ley, como todos sabemos, El kirchnerismo volvió a la carga con dispositivos aún más extremos. Bueno, en este punto... está prohibido por ley, ¿no? Que la compañera de quien fuera presidente se presente como candidata. No entiendo. Y está prohibido por ley que su hijo efectivamente también se haga política. El kirchnerismo y la justicia me parece que es acertada, ¿no? ¿En qué sentido? Y me parece que si vos ves lo que pasó con las denuncias por supuesta corrupción, porque hasta ahora, salvo Vudú, no hubo ninguna condena firme sobre supuesta corrupción kirchnerista, pero hubo muchísimas denuncias durante el kirchnerismo que no avanzaron, que estuvieron planchadas y donde tenían jueces y fiscales afines. Si vos te pones a pensar el Poder Judicial en la Argentina en los últimos años, en función de políticas de Estado que frenaron, que afectaban principales intereses económicos, ¿para quién jugó el Poder Judicial? ¿Quién hoy gobiernan los jueces en la Argentina? ¿Vieron el fallo? El Poder Judicial juega para el poder de turno. En este caso, todos los años que estuvo el kirchnerismo en el poder, hasta que se pelearon con todos. Por eso la Corte frenó la ley de medios, ¿no es cierto? Por eso el Poder Judicial, había un juzgado en Calamuchita que frenaba una política decidida en el Congreso Nacional. No es blanco y negro esto, ¿no? Nos pongamos de acuerdo que no es blanco y negro. Digo, también el kirchnerismo se echó mano a los servicios que tienen una estrecha vinculación con la justicia para trabajar en temas judiciales. Es cierto. Digo, no nos olvidemos de eso porque si no parece que es blanco y negro. Claro, no pero eso es cierto. Pero y hablemos de cuando salió volando por los aires Esteban Rigui. Pero por supuesto que hay críticas. Nadie dice que no, y hay cosas que no se hicieron y que son criticables. Bueno, me parece que esta es una crítica de los académicos hacia el kirchnerismo Cata, y la justicia. Vuelvo al comienzo. Todo esto es en función de hacerle creer a la sociedad que ese espacio político lo que quiere es romper la democracia. En ese sentido está utilizado de manera para ejercer el terror. Bueno, está bien, pero no podemos, digamos, descalificar todo lo que están diciendo y decir todas las críticas son mentiras porque intentan tener terror. Estamos todos de acuerdo con que estamos en democracia y que no es pero para eso se usa, Catalina. Hoy el Poder Judicial no está a favor de un espacio político que quiere el bien de la grande mayoría. Está para defender los intereses de los grandes poderosos.
de los factores económicos Bueno, que condicionan la vida en su momento democrática le en este funcionó. país. Después, cuando le dejó de funcionar, se enojaron con el Poder Judicial, pero también mucho hay que tiempo decir fueron... que, a ver, digo, estamos Eli. en una democracia donde hay libertad de expresión y esta carta es parte de una de libertad de expresión, Claro. es un pronunciamiento. A mí me parece gravísimo. A mí me parece grave. O sea, ¿te molesta que opinen? ¿Cómo me va a molestar que opinen? Todo el ¿Cómo mundo tiene derecho a opinar, me molesta que traten de conducir a la gente con miedo Pero también hacia es una elección. visión bastante acotada de lo que de las posibilidades de las personas, de los argentinos, de tomar sus propias decisiones. No subestimemos a la gente, Pablo, tampoco. Por ahí la gente piensa como vos. No subestimemos a la gente que la van a convencer. Bueno, votó con como eso. votó en la última elección. Bueno, y votó como todo en la anterior Sí, y en la por anterior. supuesto. Y han cambiado las dirigencias, ¿no? Bueno, vamos al otro punto. Sí, a ver, dice, manejo opaco en la compra de vacunas con sospechas de un intento de imposición de socios locales. Bueno, esto es una denuncia que tendrán que probar en la justicia. Sí, a mí me parece ahí, de este tema se habló bastante a propósito de lo que fue la declaración de Patricia Bullrich, que no lo pudo comprobar, no aportó elementos, lo desmintió Pfizer, estamos hablando de eso concretamente, y el propio gobierno nacional. Ahora, hay puntos oscuros, ¿a qué se refiere? No lo sé. Si se refiere al vacunatorio hoy, no es oscuro, está claro. Hubo ahí un procedimiento absolutamente irregular, amoral, y que saltó por los aires el ministro de Salud. Pero me da la sensación que no se refiere específicamente a este tema, o no solo a este tema. Si da a entender, a mí me parece que esta palabra oscura lo que intenta instalar es la idea de corrupción. Sí, Y la verdad que eso- la tendrán que probar en la y la justicia, verdad porque que hasta eso ahora no hay. no se comprobó Es más, hasta dicen ahora, ¿no? sospecha. Sí, por eso Sospecha, te dice digo, la por eso frase. te digo. Pero tratan de instalar algo que todavía no ha sido comprobado, ni mucho menos, más bien lo contrario, por ahora ha sido desmentido. Así que en este punto me parece que es absolutamente discutible la declaración en la carta de estos intelectuales y Ahora, artistas. hay un punto que es el que se viene, que yo en parte estoy de acuerdo y voy a explicar por qué. Dicen apoyo directo o indirecto a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua y a la organización terrorista de Hamas. Sobre Venezuela y Nicaragua específicamente, la verdad es que tienen razón. La postura del gobierno argentino con respecto a Venezuela y a Nicaragua no, la verdad es que deja mucho que desear, hace agua por todos lados porque hay violación y denuncias de graves violaciones a los derechos humanos tanto en Nicaragua y en Venezuela. La postura de la Argentina no es convalidar esos procesos. Argentina no se suma a una organización podrida por adentro como es la OEA, que nada dice de Perú, que hay un triunfo Mientras electoral y no viola se los reconoce. derechos humanos. Y se avaló y casi que fue parte del golpe en Bolivia. Casi fue parte del golpe en Bolivia. Argentina no quiere sumarse a esa organización porque le puede hacer mucho daño a las democracias en la región. Yo creo que tampoco Eso es lo tenemos que que hace ser tan Argentina. tremendistas. Esto es fuego, artillería de campaña y me parece que, insisto y coincido con Diego, no hay que subestimar a la gente. La gente tiene derecho a escuchar todo y tomar sus propias decisiones a partir de eso. Y lo pusimos en el título, ¿no? Intelectuales y artistas se suman a la campaña y me parece que esto hay que entenderlo también en ese marco, por supuesto. Bueno, vamos a dar vuelta a la página, ¿te parece, Cata? Sí, exactamente, porque tenemos un invitado, Ricardo López Murphy. Vamos a hablar con él de todo, de qué pasa adentro de Juntos por el Cambio, de la economía, de en qué anda él y también qué piensa de esta carta, pero lo presentamos con este informe. Hoy se conoció el índice de desocupación y es el más bajo desde que comenzó la pandemia. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Esto confirma la mirada optimista del gobierno acerca de la recuperación económica. Argentina está teniendo un crecimiento importante, sobre todo desde el punto de vista industrial, muy por encima de lo que ha sido el 2019. Bueno, creación de empleo industrial. Estamos en niveles del 2015. El acuerdo con el Club de París fue bien recibido por los mercados y esa también es una buena señal de cara al futuro. Y ya estábamos nosotros, ¿viste? Lo que encendió las alarmas es la trepada que pegó el dólar blue y muchos se preguntan qué va a pasar después de las elecciones. Hoy no hay expectativas de que haya una devaluación luego de las elecciones. Estamos robustos. Hablando de elecciones, hoy Esteban Bullrich pidió una gran unidad de todo el arco opositor para vencer al gobierno en las legislativas de noviembre. Hizo un llamado al PRO, al radicalismo, el peronismo disidente y los demás liberales. ¿Jugará López Murphy en este espacio?
Bueno, bienvenido Ricardo López Murphy, gracias por estar con nosotros. Muchas preguntas, ¿no? Quedaron en el informe, tenemos muchas más, pero queremos arrancar un poquito con lo que veníamos debatiendo, esta carta dada a conocer por intelectuales, artistas. Varios puntos, yo no sé si quiere rescatar alguno, nosotros discutimos algunos de estos puntos, pero algunos que coincidan y algunos que por ahí no coincidan, no sé si no coincide con algunos de ellos. No, a mí me parece que hay una legítima preocupación con un tema que está ligado a la democracia, que es la república, o sea, los límites, los contrapesos, los mecanismos que hay para evitar un control hegemónico del poder. Los mecanismos de frenos y contrapesos, digamos, los controles entre un poder y el otro. Efectivamente, y eso es, me parece a mí, la característica de los países democráticos avanzados del mundo. La experiencia en este tema es muy simple. Si el gobierno lograra una elección que le permitiera tener mayoría en diputados, tendría un control muy grande, porque tiene una mayoría abrumadora en el Senado. Entonces eso prácticamente lo convertiría al Congreso en una escribanía. Ese es el... Pero ¿está en juego la democracia para vos, como dicen ahí, que está en juego? Y ya se lo hemos escuchado a Patricia Bullrich, vamos despacio. Porque si no, perdón, hago esta reduccionismo un poquito de lo que dijiste. Si no, da la sensación que uno puede ganar, pero por poco, porque si gana por mucho pone en riesgo la democracia. No, bueno, en general, el mecanismo está armado, el de nuestra Constitución, para que haya control. O sea, si los hombres fueran ángeles, estos mecanismos no serían necesarios, pero no son precisamente ángeles. Entonces, Montesquieu decía que los gobernantes deberían ser sorteados, no electos, sorteados. Porque si los sorteáramos, pondríamos controles para que no se abusen del poder. Esta cuestión de abuso del poder y avance sobre los derechos civiles de las personas es un tema central en todos los sistemas institucionales del mundo. Pero Ricardo, perdone que lo interrumpe. No, pero déjeme terminar. Hay una idea fuerza ahí muy importante y yo no quisiera pasar por delante. ¿Cómo puede ser que en un sistema democrático lo que elige la gente puede ser peligroso para la democracia? ¿No cierra por ningún lado, Ricardo, eso? No, pero mire, esta idea de que la mayoría tiene derecho ilimitado es una barbaridad. Por eso hay otros poderes, por eso hay otros poderes. Bueno, no, pero ese es todo el punto que estoy haciendo es, la mayoría no concede derecho ilimitado. La mayoría está condicionada y está condicionada por mayorías especiales, por eso usted tiene mecanismos diferentes, tiene un poder judicial que ha sido nominado todo por el sistema democrático. Más aún, la Corte ha sido nominada en los 20 últimos años. O sea, no es una Corte que venga de un régimen dictatorial. Ha sido nominada bajo las reglas normales de nuestro sistema institucional. Y hasta ahora yo creo que la Corte ha actuado a derecho, o sea, no se ha apartado de la institucionalidad. ¿Y entonces cuál sería el riesgo para la democracia si hay elecciones y gana por aplastante mayoría? Porque la carta dice una cosa ahí que es importante y no quiero dejarla pasar. En las vacunas, ¿cuál es el problema que ha habido ahí? Ahí ha habido incompetencia, o sea, ahí ha habido un manejo que ha imposibilitado que la Argentina tenga vacunaciones a tiempo y en una medida que evitara este enorme fracaso sanitario que tenemos. Ahora después, si eso fue por sesgo ideológico, por corrupción, es un adjetivo. Lo que acá hay que entender es que hubo incompetencia. Eso es lo más importante, y esa quizás es un punto yo que discuto está... un poquito, ¿no? ¿Por qué fracaso? Digo, cuando hablamos de... ¿no le parece que el número de muertos es...? Sí, bueno, estamos en los niveles tope. Fíjese una combinación. Sí. Nuestra economía cayó 3 veces más que el promedio mundial. El doble de América Latina y estamos en el tope de los muertos. Ahora, el acento ha sido puesto por la demora en la llegada de vacunas, algo que ha sucedido en el mundo. Salvo en 2 o 3 países. No se equivoque sobre eso. Uruguay y Chile. Uruguay y Chile. Nómbreme más países. No, es que esos son los parecidos a nosotros. Pero perdón, Ricardo, los demás países son mucho más pobres. Pero no son los únicos países y tampoco son todos más pobres que nosotros. ¿Cuál, por ejemplo? No, pero no son más pobres que nosotros. ¿Cuál? A ver, hágame un ejemplo. Dígame usted, ¿a quiénes tienen vacunas? No, yo digo, los países
vacuna. que se comparan a Argentina son Uruguay y Chile. Sí. Esos son los países que Los se comparan a únicos, Argentina. los únicos. En América Latina sí. Con una Porque vacuna los poco otros, eficaz, los otros países son de un ingreso per cápita mucho más bajo que estos tres países. Estos tres países son similares. Digo, la evidencia es muy abrumadora. Es verdad que pero- Argentina, al revés de Uruguay y Chile, ha crecido mucho menos los últimos 40 años y en particular los últimos 13, 14 años ha venido cayendo Pero el ingreso per Europa cápita. ha hecho reparos por la tardanza en la llegada de vacunas con AstraZeneca incluso. Digo, pasa en el mundo. Pero usted yo digo... ¿qué estamos a ver, discutiendo acá? ¿La incompetencia de la Unión Europea o la incompetencia del estamos gobierno discutiendo argentino? que el gobierno argentino hizo... Fue incompetente respecto al gobierno uruguayo y al gobierno chileno. Esa fue mi afirmación. Bueno, mi Que afirmación... son los más similares a nosotros. Ahora, igual, de todas maneras, más allá, ver. digamos, de lo que usted piensa de la incompetencia, lo que dicen en la carta estos intelectuales y personas del mundo de la cultura, es que hay sospechas, y la palabra sospecha, como decíamos antes con los chicos... Hay una afirmación, ya, una afirmación que adjetiva lo que yo dije. Que adjetiva. Yo lo que digo, si usted me dice hubo un sesgo ideológico, hubo problema de corrupción, eso adjetiva la incompetencia. Ricardo... Yo quiero marcar que la incompetencia es un problema más grande, porque eso hace a un Estado que funcione, eso hace a la previsión estratégica. Ricardo... O sea, acá las cosas se hicieron muy mal. Eso es lo que va a juzgar el pueblo en la elección. Ricardo, el gobierno cerró acuerdos con distintos laboratorios y los laboratorios entregaron tarde las vacunas. O sea, el gobierno cerró acuerdos con una ¿Pero por qué cantidad... no le pasa a los otros? Y voy al texto. Fíjese una cosa. De la carta. Déjeme terminar, lo voy a escuchar. No, pero si no, no me deja. Déjeme punto. Bueno, ¿Por qué vamos. no tenemos la vacuna de Pfizer? Fíjese una encuesta que ya a mí me llama la atención. Pfizer tiene una fábrica de medicamentos acá. Sí. Johnson & Johnson también. Pfizer hizo las pruebas de vacuna acá. Sí. ¿Y por qué cree ¿Y que por no? qué no acordaron? Bueno, yo supongo que es una cuestión que tiene que explicar el gobierno, o quiere que la explique Bueno, yo. ahora- Si No, yo pero- estuviera de presidente, le explicaría yo. Está bien, pero usted, todos en este hablan comunicado- de sospechas, pero nadie... No, prueba no, las pero pruebas. es que ahí viene el punto. No necesita que haya sospecha, porque yo digo, hay una cosa más fundamental que eso, que es la incompetencia. No tenemos las vacunas. No tenemos ahora la segunda vacunas dosis. tenemos. Vacunas tenemos, Vacunas no tenemos tenemos. como en otros Digo, países. ¿en qué proporción está vacunada nuestra población con 2 dosis? ¿Cuántos son? No, que falta seguro, pero están llegando y no estamos bueno, ni peor pero ni mejor que estamos- otros países. Pero ni mejor ni que peor. Uruguay, que Chile, no. Pero Ahí Ricardo, estamos muy rezagados. Chile, el caso de Chile, Chile tiene mayor cantidad de vacunación con una vacuna que no es eficaz o que no ha sido lo suficientemente eficaz para dar la respuesta inmune de acuerdo al porcentaje que tenía vacunado. Eso es un fracaso, porque además le falló Pfizer. No, pero ahí es Le otra falló cosa. Pfizer. Ahí es otra cosa. Lo que usted me está diciendo es que el gobierno chileno compró vacunas que no eran las más Y bueno, apropiadas. ¿eso es buen manejo también- sanitario? No, eso es ¿Eso otra es buen cosa. manejo sanitario? No, Y pero eso no entonces- es lo que yo dije. Lo que yo dije es que no tenemos la vacuna suficiente. Eso lo he probado. A ver, el documento dice manejo opaco en la compra de vacunas. Patricia Burr dijo que había intento de corrupción. Fue desmentido por la empresa. ¿Cuál es la parte del manejo opaco? Denunciamos, por supuesto, el vacunatorio VIP, una moralidad, un escándalo. ¿Cuál es el manejo opaco en la compra de Bueno, vacunas? ese caso, fíjese, la reacción en la sociedad argentina. El abogado principal se disfrazó de enfermero para vacunarse. Y además... Ahí estamos, vamos a estar de acuerdo. Yo no estoy preguntando eso. Además, con arrogancia, dijo, lástima que no me saqué una foto. Estoy de acuerdo con usted. Digo, porque Ahora- este es un problema de liderazgo. Usted necesita en una crisis como esta liderazgo y ejemplaridad. La ejemplaridad es que voló el ministro. Fíjese el caso del presidente de Italia, Mattarella. Yo lo vi a Mattarella después de 6 o 7 millones de vacunados, un hombre de 80 y pico de años y con su banquito haciendo la Está cola. bien, pero yo le pregunté, porque si no nos desviamos del tema. Manejo opaco en la compra de vacunas. Bueno, eso es una afirmación Puede decir que no está de acuerdo, ¿eh? También. No, pero es una afirmación dura. Yo diría Que no es hay una pruebas. afirmación... No hay pruebas, eso es lo a que ver, digo. va a haber un juicio.
Bueno. Es decir, no es que acá sale gratis esto. Claro, pero el Sí, tema... acá va a haber un juicio. Lo que hablamos es que cualquiera dice cualquier cosa sin aportar pruebas, que también lo hace el kirchnerismo, pero digamos, es algo común que pasa en la escena política argentina. No, no es mi caso. No es mi caso. lo digo por usted, lo decimos por la que yo frase afirmo, de esta lo carta pruebo de manejo inmediatamente. opaco. No, estamos hablando de manejo opaco, que lo ligamos a las denuncias mediáticas de Patricia Bullrich, que después me parece que la situación de que vacunas cuyos laboratorios y fábricas estén en la Argentina y no las podamos usar, a mí me llama mucho la atención. Bueno, estamos produciendo vacunas también, ¿no? Algo que no hacen en todos los países del mundo. Envasando, déjeme jorobar. ¿Qué No, principio bueno, activo estamos poniendo? Estamos produciendo vacunas de Pero, Sputnik acá pero en la como si usted me... Limón. No, pero la envasamos. No solo la Es envasamos. una armaduría. No es así. Por No, favor. es incorrecto lo que dice. Bueno, igual quiero entrar a otra frase, no me quiero perder solo con las vacunas, porque otra parte del documento habla de la justicia. Dice, el kirchnerismo intentó apropiarse de la prensa, colonizar la justicia y perpetuarse en el poder mediante la alternancia familiar, y dicen que vuelve a la carga con dispositivos aún más extremos. ¿Qué piensa de esta parte? Bueno, eso ocurrió abiertamente en Santa Cruz. Acuérdese usted en Santa Cruz lo que pasaba cuando varias acordadas de la Corte Suprema fueron desoídas por el gobierno. La oposición sacaba el 45% de los votos y tenía el 10% de los diputados. Se había manipulado el régimen electoral. Zanini había sido jefe de bloque y presidente de la Corte Suprema. Era un escándalo Santa Cruz. Ahora está pasando eso mismo que pasó durante el kirchnerismo. Mire de dónde venimos. Esto yo lo denuncié en la campaña electoral del 2003 como los fondos perdidos de Santa Cruz. ¿Se acuerdan de los fondos perdidos que nunca se pudieron encontrar? Digo, yo me dicen, hago la historia. Tengo un canal de YouTube, Ricardo López Murphy, y digo, me voy a hacer propaganda. Es youtuber. Para que ustedes puedan ver toda esta historia y todo este debate. Ahora, Ricardo... Ahora. ¿Está pasando lo mismo ¿Usted ahora? se acuerda? No, pero vamos a repasar episodios de la historia. ¿Usted se acuerda cuando los supermercados dejaron de hacer propaganda en los diarios bajo las órdenes del gobierno para quebrar a la prensa opositora? ¿Se acuerdan de ese episodio o se han olvidado? Yo sé de las presiones, sí, trabajaba en crítica a la Argentina y había sucedido eso también, es cierto. No, por eso digo, pero digo, las pruebas al canto. Ahora, si usted me dice, ¿están tratando de avanzar sobre el procurador? Me parece obvio. Ahora, ¿están tratando de avanzar sobre el procurador que no sistema judicial? cumple con las reglas de juego de la democracia argentina. Es un procurador interino, eso hay que decirlo. Bueno, fíjese ¿no? que la oposición le propuso al presidente votarle el candidato. ¿Por qué no le votan el candidato? Yo no lo hubiera hecho. Pero no, yo tampoco entiendo. No es a mí, yo no lo hubiera hecho. ¿Qué pasa con Rafecas? Esa es por la interna que tienen ellos, ¿no? No, Está bueno, claro, pero está es claro, cierto, es verdad que hay un intento de que la justicia responda al modelo del poder. Como pasó en el macrismo también, porque pasó en todos los gobiernos. La justicia acompaña al poder de turno, se vio en el kirchnerismo y se vio en el macrismo, tanto que hay una causa judicial sobre la mesa judicial. Usted no tenía las mayorías para hacer eso. Pero había una mesa judicial, Ricardo. No, pero yo no me voy a hacer cargo de ese gobierno, así que no me lo adjudique a mí. No, lo que quiero decir es que el poder judicial y el poder político, cuando tiene poder, van de la mano, digamos. El Poder Judicial aplasta a los que ya perdieron el poder. Justamente eso es lo que tenemos que corregir. Claro, pero nadie lo Para quiere eso corregir. hay que evitar que alguien tenga mayorías abrumadoras y hegemónicas. Usted lo explicó muy bien. No, el riesgo es ese, es la captura del poder. No, a mí lo que me hace ruido es que diga que el riesgo es que ganen por una mayoría aplastante. Si son elecciones, digamos, vamos a las urnas, si ganan, ganan. No, pero bueno, hay límites en todos los sistemas institucionales. Además, yo no creo que ganen por una mayoría. Yo creo que el fracaso sanitario, económico, social, el fracaso en asociarse, como usted bien dijo, a dictaduras atroces en Latinoamérica, a la familia Ortega Murillo. Yo conozco a los detenidos, a varios de ellos. Uno de ellos era embajador de Ortega, ¿Por qué Arturo piensa Cruz. que tiene esta Otro, postura el gobierno? Maradiaga, es como si acá lo pusieran preso a Sergio Berestein o a Eduardo Fidanza. Sí. O sea, ¿qué expresaban ellos? Gente que opinaba distinto que el régimen. Ricardo. En Venezuela han pasado cosas atroces. Hay un informe de Bachelet que es devastador. Es decir, a mí me avergüenza que el gobierno argentino acompañe a regímenes terriblemente criminales. Le quiero pedir, vamos a hacer unas definiciones. Yo la veo a la carta en ese sentido, yo hubiera puesto estas cosas más
con otro énfasis. Por eso digo, porque si usted hace el énfasis en el juicio, cómo le irá a Patricia Bullrich versus el presidente, Dios sabe cómo va a ser ese juicio. Yo lo que sí recuerdo, que Bullrich dijo una cosa que a mí me impresionó. Ella dijo, por suerte voy a tener que hablar bajo juramento. Bueno, veremos. Bullrich, ojalá la justicia también haga bien su trabajo ahí. Bullrich, Vidal, ¿usted va a ser candidato en Ciudad? ¿Está definido? ¿Va a haber paso en Ciudad de Buenos Aires? Supongo yo que si finalmente construimos el frente mayor, que yo creo que es necesario para tres cosas. Pero el supongo, ¿por qué? Bueno, porque todavía no hemos puede ser que no, entonces. Hasta que yo no vea la firma. No se la juega. No, porque digo, la vida trae sorpresa y yo a esta altura de mi vida tengo que ser cauteloso hasta que las cosas se concretan. Pero yo supongo que vamos a construir un frente muy amplio que creo necesario por tres razones. A ver. Primero, porque me parece que hacer del Congreso una mayoría poderosa que pueda fiscalizar de la oposición, me parece que sería una contribución muy sana. Segundo lugar, yo creo que hay que ofrecerle al país una alternativa de gobernabilidad, con suficiente densidad para que tenga en las elecciones del 2023 una construcción vigorosa. Aunque sus socios, y en tercer lugar... Perdón, aunque sus socios sean esos que usted no se quiere hacer cargo por lo que hicieron en el gobierno. Pero claro, por eso yo estoy ahí, para que no repitan lo del 2015-2019. Estoy ahí. Ahora, vamos a la tercera cuestión. Yo creo que la Argentina está quebrada, tiene un rictus triste en su sociedad. Ese rictus triste es porque viene de una decadencia que se ha acentuado, que hace muchos años que su ingreso per cápita no crece, que no invierte, que tiene un problema de informalidad brutal, que no crea empleo productivo, y para eso hay que tener una salida. Ahora, y la salida no es por el lado que estamos rumbeando, es para otro lado. Ricardo, en esta especie En mi caso hay una razón adicional. Sí. Usted vio que postergaron todo para después de las elecciones. El debate sobre el acuerdo con los organismos multilaterales, con el Fondo, con el Club de París, va a ser entre mediados de noviembre y marzo. Yo creo que puede hacer una gran contribución en ese debate. Porque además yo no estoy, digamos, impulsado por el odio, por el antagonismo. Eso no es lo que yo creo. Yo creo que el país tiene que poder enfrentar con madurez una situación extraordinariamente difícil que tiene. Y coincide brevemente porque se nos acaba el tiempo, pero Jorge Macri hoy en una entrevista con Diego Iglesias dijo, se aceleró un desorden, hablando de las peleas internas en Juntos por el Cambio, se aceleró un desorden que pone en riesgo que nos presentamos casi como un cachivache. Mire, a ver, vamos a mi punto en este caso. Yo tengo una visión distinta de lo que tienen todos. Sí. Yo tengo la visión que la mejor alternativa para la oposición es que la gente arme la lista. A suerte y verdad. Bien. Sí, si vamos a la competencia, si la gente nos vota, nos va a votar por el vigor del debate. Yo voy a reconocer, porque si no, no estaría diciendo la verdad. Varios de los que firman esa carta son muy amigos míos. Eso es cierto. Bien. No, mejor que compitan y que no se decidan entre cuatro paredes. No, eso es lo mejor, porque además yo sospecho que del otro lado va a venir el dedazo. Bueno, de todos lados hicieron dedo histórico. No, pero fíjese, el dedazo no es la característica de los sistemas democráticos. Por eso yo quiero que tengamos unas PASO, unas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sumamente competitivas. Pero que nadie gane por mucho porque va a ser un peligro, ¿no? Si alguno gana por mucho... No, porque ahí, fíjese, ahí es una elección de cómo compone la oposición sus cuadros y sus listas. El problema de la división de poderes, esta frase que yo cité de Montesquieu, es un problema clásico de la ciencia política. ¿Cómo evitamos que alguien use el poder en su beneficio? Y como acá ha habido mucho uso del poder en beneficio de los amigos, es un tema que hay que tener cuidado. Muchísimas gracias, por venir a Fuego Amigo. Por estar esta noche. Ojalá la próxima vez tengamos más tiempo, así seguimos discutiendo. Bueno, hablando de libertad de expresión, hay un grupo de personas que quieren prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Y en Fuego Amigo queremos escuchar todas las posturas sobre esto que está pasando. Antes el informe.
Como si no tuviéramos suficientes problemas, hay algunos preocupados por el uso del lenguaje inclusivo. Chiques, hay pocos de todos nosotros que están indecisos con el voto. Che, pero yo pensé que ya habíamos superado esta discusión. Dicen que me voy, pero sigo aquí. Esta semana, las abogadas Cintia Gini y Patricia Paternesi presentaron ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prohibir el uso del lenguaje inclusivo, en cualquiera de sus formas, en documentos y actos oficiales del gobierno, como también en las escuelas de todos los niveles educativos. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Jorge Enríquez, coautor del proyecto, tomó la iniciativa de la mesa de entrada y lo presentó para debatirlo. La propuesta, que además cuenta con una nota de adhesión del constitucionalista Félix Lonigro, se sostiene con la excusa de que el lenguaje inclusivo deforma, altera y desnaturaliza el lenguaje. Uy, ¿será para tanto? Me da asco solo verlo. Si las sociedades cambian, ¿acaso el lenguaje no debe ayornarse también? Bueno, ya estamos con todos les invitades y acá en el piso están Inés Hoppenheim y Josefina de Amore, que son dos compañeras mías en un gran programa que se llama Altavoz. Son columnistas de Altavoz, el programa de los pibes y pibas de todo el país. Bienvenidas, chicas. Bueno, ¿Cómo están? ¿cómo Gracias. andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, vamos a sumar a Jorge Enríquez, diputado del PRO, que está vía Zoom, también a Félix Lonigro, abogado, constitucionalista, y a Santiago Kalinowski, que es lingüista y lexitógrafo, que nos van a colaborar y ayudar a entender un poquito esta realidad del lenguaje inclusivo con las distintas posiciones, por supuesto. Pero me gustaría arrancar por Jorge Enríquez, que es el que ha presentado este proyecto para poner límites al lenguaje inclusivo y para prohibirlo concretamente. ¿De qué estamos hablando, Jorge? ¿En qué ámbito, en qué situación lo quiere prohibir? Muchas gracias por la invitación. Quiero aclarar que ese es un proyecto que nosotros veníamos ya trabajando a partir del momento que se sancionó una ley que habla de la equidad de género en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, y establece como una de las condiciones para el otorgamiento de la pauta oficial por parte del gobierno, que tendría que darse conforme los fallos de jurisprudencia de los diarios Río Negro y Perfil de la Suprema Corte de Justicia, en forma realmente equitativa y no en forma de que usen o no o empleen mayor o menor densidad el lenguaje inclusivo. No, pero lo que dice la ley esa es que le da, perdón que le corrija eso, pero lo que dice es que le da un premia a quienes usan el lenguaje inclusivo, que no es con la E, sino lo que dice las Naciones Unidas, que es hablar con perspectiva de género, incluyendo a todas las identidades sexuales. Lo aclaro porque no dice lo que está diciendo usted la ley de equidad. La ley de equidad dice promoción del uso inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenido de la comunicación, y lo hemos votado y esto se ha discutido en comisión y el sentido es justamente ese, el de ser ordenadora de la pauta oficial. Bueno, volviendo al tema, le digo de que el proyecto, déjeme desarrollar la idea, Sí, porque sí. si no, no. Disculpe. Nosotros lo que decimos es que no tiene por objeto eliminar de los usos y costumbres habituales el uso del lenguaje inclusivo, que por otra parte, no lo digo yo, lo dice la Alicia María Zorrilla, que es la presidenta de la Academia Argentina de Letras, nada más y nada menos, que dice que el lenguaje inclusivo no es lenguaje. Nosotros lo que queremos es prohibir el uso del lenguaje inclusivo en cualquiera de sus formas, en tanto importa la creación de un género neutro en lo que se refiere a documentos oficiales, en lo que se refiere a presentaciones que se hacen oficialmente y en cualquier otra forma, también en los establecimientos educativos de gestión pública o privada. Y aclaramos en un artículo, creo que es el artículo 4, que el uso del lenguaje inclusivo, como se lo describe, no podrá ser obligatorio para realizar gestiones, ni podrá condicionarse, eso es lo que más nos preocupó, al otorgamiento de beneficios emanados de alguna autoridad nacional, y ahí justamente nos estamos refiriendo al famoso tema de la pauta. Bien. No tiene por objeto eliminarlo de los usos y costumbres habituales, permítame que lo aclare. Por el contrario, lo que se propone es, repito, es eliminarlo del lenguaje oficial y del lenguaje académico, simplemente porque su uso en esos ámbitos atenta contra una mejor forma de comunicación y por lo tanto genera mayores dificultades a las que ya tienen hoy los jóvenes,
los niños y las niñas y los adolescentes, desde luego, con el tema de haber tenido más de 250 días sin clases, y por eso me parece que esto va a generar mayores dificultades en la comprensión. Hagamos un punto acá, si todos pueden hablar, porque somos muchos, muchas y muches, y acá hay dos jóvenes que quieren hablar. Si no me interrumpe con todo... Bueno, es un programa de debates, es un intercambio, lo escuchamos y usted también nos escucha. Inés. Sí, yo creo que quizás un punto es, no sé si se trata de es lenguaje o no es lenguaje. Me parece que también es un recurso político el lenguaje inclusivo. Digo, venimos siendo históricamente invisibilizadas las mujeres y ni hablar las personas de la diversidad, y cuando en un recinto como en la Cámara de Diputados se habla de diputados y diputadas, o también se nombra un todes, se está también nombrando lo que la realidad no asume. Digo, estamos en una realidad en donde claramente es desigual, y el lenguaje es esa herramienta que tenemos para intervenir. Me parece que no es lenguaje o no lenguaje, no solo son ganas de cambiar la gramática, me parece que también son ganas de cambiar la realidad con lo que tenemos y que es el lenguaje. A ver, brevemente, José, contá por qué usás vos el lenguaje inclusivo, la E, la usás muchas veces. Yo uso la E principalmente porque me parece que es una manera de incluir a personas que se autoperciben con pronombres o no se sienten representadas con la identidad de la mujer y el hombre, digamos. Identidades que rompen el binarismo mujer-hombre. Eso es lo que viene a proponer la E, una manera más inclusiva de integrar esas identidades. Porque hay personas que con la A y con la O no se sienten incluidas. Exactamente, sí, hay varios colectivos muy concretos que por ahí no se sienten identificadas con la utilización de pronombres femeninos o masculinos. Entonces ahí se crea la posibilidad de la E. Vamos a sumar a Lo Negro, ¿por qué tiene una postura crítica, entiendo yo, a la intervención del lenguaje a través de este lenguaje inclusivo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Sí, efectivamente, yo apoyé el proyecto de ley de estas dos abogadas que conocí después que ellas lo presentaron. No soy coautor de ese proyecto, como escuché por ahí, simplemente un adherente, como podría ser cualquier otro ciudadano. Y también conocí recién esta tarde el proyecto de Jorge Enríquez y de otros diputados, y que también adhiero conceptualmente a ellos. ¿Y por qué lo hago? ¿Por qué adhiero? ¿Por qué considero que está bien que no se permita la utilización del lenguaje llamado incluyente o inclusivo, que no se use en los estamentos públicos, ni que se permita la enseñanza en las escuelas de todos los niveles que otorgan títulos oficiales? En primer lugar, porque el idioma español es el idioma oficial de la Argentina. Y el idioma español tiene directivas y normas y reglas para que cualquiera no escriba como quiere, que están dadas por la Real Academia Española. Nosotros utilizamos al idioma español, que no es poca cosa el idioma, es algo muy importante para la formación, para la lectoescritura, y tenemos que cuidarlo y ajustarnos a las reglas de ese ente rector desde las autoridades y, por supuesto, los docentes. Bien, voy a sumar... En segundo lugar... Sí, te pido brevedad simplemente, pero sí, adelante. Brevedad. En segundo lugar, el lenguaje inclusivo es farragoso, hace compleja la lectura y la expresión. Y en tercer lugar, el lenguaje inclusivo no resuelve los problemas de la desigualdad de género. No los resuelve en absolutamente nada. Y por lo tanto, lo único que hace es distorsionar, es destruir el lenguaje sin ninguna otra finalidad positiva. Bien, lo sumo ahora a Santiago, que si yo no me equivoco en una entrevista periodística dijo que la prohibición de la E es persecución política. No sé si va por ahí un poquito el concepto o lo podemos profundizar un poco más. No, bueno, claro, lo que pasa es que si uno ve lo que está sucediendo con el uso, se da cuenta de que esa intervención es una intervención muy precisa que tiene por objetivo llamar la atención sobre una situación de desigualdad en la sociedad. Es el rasgo de discurso que rodea una demanda por igualdad en la sociedad. De ahí no se puede saltar a hablar de qué se va a volver gramatical o qué no se va a volver gramatical, porque lo que se vuelve gramatical y lo que no se vuelve gramatical no se rige por los dictámenes de ninguna institución. Y esto es algo que enseña la historia de las evoluciones lingüísticas del español y de todas las lenguas en general. Nosotros, como ustedes saben o recuerdan, hemos sufrido una intervención muy feroz en contra de nuestra manera de hablar en segunda persona. Durante todo el siglo XX, la Academia Argentina de Letras tiene 2 dictámenes en contra del voceo, en los años 30 y en los años 60,
Y eso no significó que los hablantes abandonaran ese rasgo de habla en su cotidianidad, ni en los ámbitos oficiales, ni en ningún lado. Santiago, en las escuelas se hablaba de tú y en la calle se hablaba de vos. Claro, en las escuelas también se hablaba de vos, pero hay dictámenes que dicen que había que incluso ir a perseguir a los alumnos al recreo para que no usaran vos cuando jugaban a la pelota. Entonces, la realidad de las lenguas es, los usos lingüísticos no se pueden imponer. Es imposible imponerlos, ¿no? Es imposible imponerle a una comunidad un uso lingüístico. Y la contracara de eso es que es imposible prohibírselo. Es interesante. Es imposible prohibir el voceo. ¿sí? Están afirmando las dos chicas que las quiero escuchar un poquito a Josefina y a Inés porque ellas dos usan el lenguaje inclusivo y les quiero preguntar, antes de que hable Enríquez, que está pidiendo la palabra, Enríquez hablaba de la educación y el lenguaje inclusivo. Las quiero escuchar a ustedes qué piensan de que vayan a rendir un parcial, ustedes que están estudiando ahora en la universidad, usen la E y alguien se los prohíba. Claro, porque el problema es que no estamos imponiendo el lenguaje inclusivo. Yo creo que acá no es prohibir o imponer. Directamente se está empezando a hablar, pero no hay ninguna institución educativa que te obligue a rendir un parcial con lenguaje inclusivo. Yo estudio en filosofía y letras, que es como la cuna de este debate, y podemos a veces algunos parciales rendir en inclusivo y no nos van a corregir como que está mal, pero también no es una obligación, no hay ningún tipo de persecución para aquellas personas que no usen la E. Sin embargo, del otro lado, pareciera no ser igual. José, yo creo que no se puede hablar de lenguaje sin integrar las cuestiones que rodean el lenguaje, ¿no es cierto? Una de las cosas interesantes que decía el proyecto de ley era que se buscaba defender la democracia, y yo me pregunto qué democracia estamos defendiendo si marginamos o no integramos a identidades que exigen ser llamadas de una manera, y que las instituciones educativas son espacios para generar pensamiento y repensar esas cuestiones que muchas veces están cristalizadas. Bueno, venía pidiendo pistas Jorge Enríquez, ahora sí lo escuchamos, ¿eh? Sí, en lo conceptual yo lo que digo es que no es válida la estrategia de distorsionar el lenguaje para lograr que la sociedad cambie. Sí considero, en cambio, que también entiendo que no pueden forzarse cambios en el lenguaje mediante la utilización de expresiones que resultan totalmente ajenas a nuestro uso coloquial. La finalidad de este proyecto es permitir que nuestra lengua evolucione. Estaban hablando del voceo, puedo hablar también de anglicismos. Y la finalidad es que, por eso digo que nuestra lengua evolucione de forma tal que una vez adoptadas las nuevas estrategias para hablar y escribir de manera inclusiva, estas puedan trasladarse al lenguaje oficial y no antes. Acá tenemos un ejemplo concreto. El INAES, el Instituto Nacional de de Asociativismo y Economía Social, impuso a través de un anexo toda una serie de disposiciones en las cuales no se les cursa trámite si no se emplea ese lenguaje, que es un lenguaje absolutamente con apreciación de la E, de la arroba. Por ejemplo, la arroba no es una letra, el asterisco que se usa es un signo auxiliar de puntuación, y en cuanto a la E, tampoco con esto estamos diciendo mucho, porque, insisto, estamos buscando un lenguaje neutro. Y a veces yo me pregunto, dicen todo el mundo, las palabras que terminan en A son femeninas. Bueno, macanudo, díganme entonces cómo puede ser que día, que por ejemplo diafragma, o que por ejemplo cometa o clima, terminan con A y son masculinas. Bueno, y inversamente puede dar efectos. Ahí, Santiago, por eso le digo, Jorge, estamos hablando de que esto tiene que venir para que la Real Academia lo incorpore en su diccionario, que sea un cambio lingüístico que se extienda en la sociedad y que no sea al revés, que se imponga de arriba, y que como el gran hermano de Orwell hagamos de que todo el mundo tenga que hablar unificado de forma uniforme, Jorge, y que evidentemente lo único que tiene como propósito es un propósito claramente político. Creo que ahí Santiago puede dar alguna explicación respecto a las terminaciones en femenino, en masculino. Santiago, te escuchamos. Claro, sí, digamos, hay un hecho histórico ahí, que las declinaciones latinas evolucionaron. De la primera declinación surgieron la mayoría de las palabras femeninas. De la segunda y la tercera declinaciones, de la segunda declinación evolucionaron la mayoría de las palabras masculinas. No quiere decir que no haya excepciones, pero en el hablante se creó una asociación prototípica entre un morfema de género, la A, y el género femenino, por más que tengamos, sí, como dice ahí, la palabra mapa, la palabra problema. Y lo mismo al revés, tenemos palabras con O que son femeninas.
eso no quiere decir que los hablantes no van a poder establecer una relación prototípica entre un morfema y un género gramatical. Bien. Lo mismo pasa con la E. La elección de la E no es caprichosa. La elección de la E es porque es la única vocal, aparte de la A y la O, que puede ocupar ese lugar de vocal desinencial. Y está asociada prototípicamente a palabras como grande, gigante, caminante, cantante, incluso al pronombre le, que no distinguen género. Entonces, prototípicamente, el hablante creó una asociación entre la E y un morfema que es neutro en cuanto al género, a pesar de que tenemos cantidad de palabras que son masculinas con E. Como ya sabemos, escritores, profesores, pibes, ¿sí? Una cantidad de palabras. Pero, sin embargo, es preponderante la idea de que la E es neutra en cuanto al género y de ahí surge la elección. Por eso no apareció ni la I. Esto no es una discusión solamente de la Argentina, pero la quiero escuchar ella porque es la generación que está encabezando esto y quienes lo usan. No todos, por supuesto, pero quienes lo están utilizando son la de Inés y Josefina, los pibes, las pibas, les pibis, como dicen algunos. Entonces, las quiero escuchar a ellas, un segundo. Déjenlas hablar, déjenlas hablar. Déjenlas hablar. También, más allá de, me parece, ¿quiénes somos los que hablamos? Digo, hablamos personas que convivimos en una sociedad. Entonces también, por más de que las instituciones que regulan el lenguaje son importantes, digo, ¿quiénes somos los que portamos la voz? Los ciudadanos. Y si vivimos en una sociedad injusta, ¿por qué no nos podemos permitir usar el lenguaje para denunciarlo? No pensamos cambiar el mundo con la E. Yo no pienso que por decir todes van a terminar los travesticidios. No va a pasar, pero sí es un recurso que tenemos para decir esto está pasando. Me parece que de eso se trata. No, es una decisión política justamente decir ellas, ellos. Claro, es un rasgo de discurso que rodea una lucha política. Exactamente, y digo, hay muchas luchas políticas. Identifica un actor político que pone de esa manera un mensaje en el ámbito público. A ver, en ese sentido, como demuestra este debate y como demuestra el modo quiero dar un ejemplo muy concreto. A ver, de a uno. Se picó. De a uno. Tiene un gran éxito, tiene una gran potencia. Ordenémonos. Félix, querías hablar y después Josefina termina su idea. A ver, que las chicas usan el lenguaje que quieren en la casa, entre las amigas y demás, pero lo que no se puede permitir es que las autoridades utilicen el idioma español, que es el idioma oficial, como quieren, y que los maestros enseñen en los colegios como quieren. Porque si yo mando a mi hijo a un colegio y los maestros le están enseñando a hablar todas, negar la existencia del lenguaje inclusivo, discúlpame, es como negar la existencia de la homosexualidad. Estoy hablando. Sí, ya sé, te estoy interrumpiendo para reformular mi idea. Bueno, a ver, la realidad es que nadie niega la realidad, pero los cambios se producen en una sociedad en forma natural y lentos, no se imponen. Yo no creo lo mismo. Perdón, pero la esclavitud no se abolió porque salió una ley, se abolió porque un montón de gente... En realidad también hablan con un código o con códigos que se escriben en WhatsApp y en las redes, que si vamos a sumarnos a la forma en la que escriben los chicos, vamos a terminar escribiendo con signos. Pero entonces, escucha el argumento de las chicas de por qué lo usan. Son ustedes los que inventan esas palabras, no es la sociedad entera. No es una invención, digo, me parece así. que hay muchos intelectuales que vienen investigando hace años. A ver, Enríquez, Márquez. Déjenla terminar a Josefina, que quiere explicar por qué lo utilizan y responderles a ustedes dos. Me parece que acá hay que escuchar a las chicas. Acá me parece que sea respetuoso, Enríquez. Le damos la palabra a Josefina. Justamente por eso, porque no nos escuchan, es que crean proyectos de ley donde hablan que nosotros imponemos algo cuando en realidad no es así. No nos están escuchando. Por eso quieren negar la utilización de un lenguaje que promueve incluir, que promueve ampliar la lengua, cuando es algo que ya está sucediendo en la gente, está sucediendo, y ustedes quieren renegarse ante ese cambio que está sucediendo en la calle y en las masas porque las instituciones dicen que debería ser de otra manera. No, y además agrego, no hay ninguna institución educativa que obligue o que enseñe el lenguaje inclusivo. Digo, no hay ningún profesor de primaria que esté dictando toda una materia en inclusivo. A mí me parece que se empezó a picar en el momento más interesante con los argumentos de todos, pero se nos fue el tiempo. De todos, todas y todos. Les agradecemos. Por ahí lo seguimos en otra oportunidad. Me parece que quedó un poco... Parte 2. ¿No? Sí, parte 2. Me parece que hay mucho más para hablar. Le agradecemos a todos los invitados que también han participado por el Zoom. Sí, gracias a Félix, todos. a Jorge, a Santiago, gracias por estar allí aportando sus ideas a este debate. Me parece productivo. Gracias, por chicas, supuesto. también. Gracias. Pequeño corte y ya volvemos con más Fuego Amigo. Últimos
últimos minutos de Fuego Amigo, Yurman. Bueno, es picante, ¿no? Se había puesto tan lindo el debate, tan lindo. Pero podemos continuar, porque son cosas que se charlan también. Sí, bueno, vamos a hacer la parte 2. Este debate en algún momento. Sí, que vengan al piso con distanciamiento, que vengan Enríquez y lo negro también al piso, ¿no? Bueno, vamos al Fuego Amigo del día. Vamos al Fuego Amigo del día, que es un fuegazo, Jorge Macri hablando de las internas por Juntos por el Cambio. Dice, estamos por hacer un papelón, y esto tiene que ver con lo que venimos hablando ya desde hace bastantes días, que es esta necesidad de llegar a un acuerdo en el espacio de Juntos por el Cambio, que no lo logran, ¿no? Las discusiones son por los cargos, por los distritos, pero no logran ponerse de acuerdo si van a hacer pasos, si van a decirlo a dedo, como planteaba López Murphy en queja, ¿no? Porque él quiere competir, él quiere unas pasos. Pero además fue más fuerte, porque fue una entrevista con Diego Iglesias que dijo que es un cachivache lo que está pasando. Bueno, es el sentido de lo que hoy fue publicado por este grupo de intelectuales y artistas, ¿no? Ordenar fue un lo resumen que entienden que es un y es un resumen, una foto de la reunión de anoche de Juntos por el Cambio, claramente. Bueno, ahí están, tratando de ponerse de acuerdo para la competencia electoral de este año. Queda tiempo todavía, no tanto para la presentación de listas, así que en un par de semanitas sí o sí lo van a tener que resolver. Mientras tanto, seguimos todas las novelas acá en Fuego Amigo. Gracias a todos por estar del otro lado. Gracias, Pablo. Gracias, Eli. Diego, nos reencontramos el domingo. Hay que decir a todos, a todas. Y a todes, obviamente. Buenas noches. Hasta el domingo. Chao.